Vale, muy bien, pues mi charla de hoy se aleja un poco de la temática que solemos trabajar y bueno, vamos a hablar de inducción electromagnética. Eh, bueno, primero la idea es contaros un poco, dividirla en tres partes. Por un lado os voy a intentar explicar qué es la inducción electromagnética y luego vamos a intentar justificar por qué estamos hablando de esto. Un poco ver la importancia histórica que tuvo y ver la importancia práctica que sigue teniendo hoy en día. Bien, vamos a qué es la inducción electromagnética. Podemos resumir lo que significa inducción electromagnética en tres principios básicos. Por un lado tenemos que todo imán produce un campo magnético, ¿vale? Todo campo magnético que atraviesa un conductor cerrado, es decir, un cable formando un círculo, produce un flujo magnético y todo flujo magnético que varíe en el tiempo produce una corriente eléctrica, ¿vale? Vamos a ver estos tres principios en detalle. En primer lugar, todo imán produce un campo magnético. Esto es algo que muchos habréis visto y muchas veces incluso jugando con imanes y tal, lo habéis podido ver. En la figura de la derecha se ven las típicas líneas de fuerza del campo magnético, que básicamente si ponemos pues, virutas de hierro o cualquier material ferromagnético cerca de un imán, pues se compone con siguiendo esos patrones, que es lo que es una manera, digamos, de dibujar de manera empírica lo que es el campo magnético, ¿vale? Entonces, el campo magnético que veríamos representado en la ilustración de la izquierda es eso, son esas líneas que representan, al final es una propiedad del espacio que rodea a un imán y para nosotros en esta presentación van a ser esas líneas que salen del polo norte y llegan al polo sur y que bueno, pueden tener mayor o menor intensidad en función de si el imán es más potente o menos potente, también en función de si estamos más cerca o más lejos, etc. Entonces, esto sería el campo magnético. Ese campo magnético, si conseguimos que atraviese, que pase por dentro de una espira simplemente es un cable que forma un área cerrada, ¿vale? Que describe pues, un círculo, un cuadrado, lo que sea. Si hacemos que ese campo magnético pase atravesando esa área descrita por ese cable, estaremos consiguiendo flujo magnético, ¿vale? Eso es lo que llamaremos flujo magnético. Todo campo magnético que pase por dentro de esa espira, de ese cable, formando un círculo, que es la ilustración que tenemos a la derecha. Bien, una vez tenemos el flujo magnético y entendemos lo que es el flujo magnético, la gracia es que si conseguimos que un flujo magnético varíe en el tiempo, es decir, que aumente o disminuya, eso produce una corriente eléctrica y esto es algo que es realmente, bueno, es algo importante, veremos ahora por qué. Y la clave está en la variación, es decir, en el GIF que tenemos en el centro, vemos que al acercar y alejar el imán, lo que estaríamos consiguiendo es que el campo magnético que atraviesa este cable, es decir, el flujo magnético, sea mayor o sea menor, vaya aumentando y disminuyendo en función de cuando estamos acercando el imán y cuando estamos separando el imán. Esa variación de flujo magnético produce directamente una fuerza electromotriz, es decir, produce una corriente eléctrica que, bueno, se resume o se concreta matemáticamente en la ley de Faraday-Henry-Lenz, que es la que vemos abajo a la derecha, pero para nosotros básicamente la idea es esa. Siempre que tengamos una variación, y la palabra variación aquí es fundamental, es decir, el mero hecho de tener un flujo magnético no implica generar electricidad, pero si ese flujo magnético varía con el tiempo, es decir, aumenta o disminuye, entonces sí que estaríamos generando una corriente eléctrica. Es decir, como vemos en el GIF, simplemente acercar o alejar ese imán produciría que si conectamos algo a ese cable, pues pudiéramos cargar una batería, mover un motor eléctrico, etc. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué os estoy contando todo esto? ¿No? ¿Por qué esto debería interesarnos ahora mismo? Bien, pues esto tiene una importancia histórica que voy a tratar de justificar y que se basa un poco en la idea de que la física, podemos decir que la física persigue la utopía de, con una única ley, ser capaces de explicar todos los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Eso sería el ideal que perseguiría la física, ser capaz de unificar y describir en una ley muy sencilla todo lo que ocurre en la naturaleza. Y la inducción electromagnética, y en general el electromagnetismo, es un caso de éxito de este principio. En los siglos XVII y XVIII, pues se conocía tanto los fenómenos eléctricos como los fenómenos magnéticos. De hecho, los fenómenos eléctricos, desde el momento en que
vemos rayos, pues han sido algo que hemos estudiado históricamente desde siempre, pero bueno, en los siglos XVII y XVIII sí que se empezó a estudiar con más intensidad tanto los fenómenos eléctricos como los fenómenos magnéticos, pero por separado, es decir, entendiendo que son dos cosas separadas que bueno, cada uno lo estudiaba por su cuenta. Es al principios del siglo XIX cuando se produce el primer experimento que une estos dos campos que hasta entonces estaban separados. Es Hans Christian Ørsted hizo este primer experimento que básicamente consiste en poner una brújula, algo imantado, cerca de un cable por el que pasa electricidad, y vio que al pasar electricidad por ese cable, la aguja de esta brújula imantada se movía. Es decir, de alguna manera la electricidad estaba afectando a una aguja imantada, con lo cual de alguna manera estábamos uniendo la electricidad y el magnetismo por primera vez. A raíz de esta unión, muchos físicos y químicos se pusieron a trabajar en un poco intentar entender y descifrar qué había detrás de esta relación. Y bueno, aquí tenemos nombres que nos deberían sonar mucho, como Ampère, Henry, Ohm y por supuesto Faraday, y se pusieron a trabajar, ya digo, en intentar entender por qué la electricidad y el magnetismo estaban relacionadas. Fue Michael Faraday el que en 1831 descubrió la inducción electromagnética. Descubrió que lo que hemos explicado, que si éramos capaces de generar un flujo magnético que variara con el tiempo, podríamos generar corriente eléctrica, y unió así empíricamente la electricidad y el magnetismo. Por último, Maxwell fue el que recogió todos los avances, todos los experimentos, todo lo que se había descubierto de manera fundamentalmente empírica por todos sus predecesores, y en 1865 lo unificó todo y le dio cuerpo matemático, y en lo que él publicó como 20 ecuaciones y que hoy en día reducimos a 5, hizo esta explicación unificada de todo lo que tiene que ver con la electricidad y todo lo que tiene que ver con el magnetismo. De tal manera que en un único cuerpo matemático éramos capaces de describir cualquier fenómeno eléctrico o magnético, fundando así de manera oficial el electromagnetismo y siendo pues ese pequeño éxito que con una única ley somos capaces de explicar fenómenos que en principio parecía que estaban separados. Ya digo, es un pequeño caso de éxito de esa utopía de la física de explicarlo todo con una única ley. Bien, entonces la siguiente pregunta es, ¿y a mí qué? ¿No? ¿Por qué a día de hoy esto por qué sigue siendo importante? Bien, ¿por qué es importante esto? Como hemos dicho, con una variación de flujo magnético conseguimos energía eléctrica. Entonces, vamos a conseguir esta variación de flujo magnético de una manera un poquito diferente. Cambiamos y ahora lo que vamos a hacer es, en este GIF lo que tenemos es un imán, que es lo que habéis dibujado en rojo y verde, generando un campo magnético, que serían las líneas azules, y ahora la espira, es decir, nuestro cable formando un área cerrada, sería el que veis en rojo girando, ¿vale? De esta manera, estamos también variando el flujo magnético. Ahora, en vez de acercar y alejar el imán, lo que estamos haciendo es cambiar la orientación que tiene la espira. Cuando la espira está en horizontal y el campo magnético está en vertical, esto con una pizarra es mucho más fácil, pero bueno, yo creo que así más o menos se ve. Si tenemos la espira en horizontal y el campo magnético en vertical, vemos que el flujo magnético es máximo, es decir, todo el campo magnético está atravesando a la espira. Mientras que al girar la espira, cuando la espira se pone en vertical, se pone de perfil respecto al campo magnético, de repente ya no atraviesa, ya el campo magnético no atraviesa la espira, es decir, dejamos de tener flujo magnético. Así que si estamos continuamente girando la espira, estamos continuamente variando el campo magnético, aumentándolo y disminuyéndolo. Y por lo tanto, estamos generando energía eléctrica, estamos generando corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos girar esa espira? ¿Cómo podemos conseguir que esa espira gire? Pues hay muchas maneras. Vamos a ver unas cuantas de ellas. Por un lado, podemos girar la espira poniéndola en un salto de agua. Si tenemos la energía potencial gravitatoria del agua, es decir, agua cayendo, y ponemos ahí una turbina que gire por el movimiento del agua, y ahí ponemos la espira, pues estaríamos generando una central hidroeléctrica. Es decir, utilizamos el movimiento del agua para girar la espira, para conseguir este giro de aquí, y con ese movimiento del agua estaríamos generando electricidad, una central hidroeléctrica. ¿Más maneras de girar la espira? Con un molino de viento, y tendremos la energía eólica.
el aire gira la espira y generamos electricidad. Más maneras, con el movimiento del vapor, la fuerza del vapor subiendo, si conseguimos generar vapor, ese vapor sube y esa fuerza al subir puede de nuevo girar la espira, mover una espira, girarla y generar electricidad. Y aquí tendríamos pues todas las centrales térmicas, ya sea quemando carbón, quemando cualquier otro, un hidrocarburo o incluso las centrales nucleares seguirían este principio, ¿no? Generarían calor, ese calor se convierte en vapor, el vapor sube, gira una espira, genera inducción electromagnética, generamos electricidad. Por último, también podemos utilizar la energía maremotriz, es decir, utilizamos los movimientos tanto de las corrientes marinas como de las diferentes mareas, cuando sube y baja la marea, para de nuevo girar una espira y al final es siempre el mismo principio. Cualquier movimiento lo convertimos en giro y el giro, a través de la inducción electromagnética, lo convertimos en electricidad. Por tanto, la inducción electromagnética está detrás de todas las fuentes que tiene el ser humano para generar energía eléctrica, a excepción de una, que dejo abierta y vamos a no comentarla, pero hay una única manera de generar electricidad que no se basa en este principio. Y bueno, ya para terminar, un último añadido y es ¿qué más cosas conseguimos con la energía, con la inducción electromagnética? Bueno, pues los cargadores que no utilizan cables, como suelen ser los típicos de los cepillos de lentes eléctricos, o este que pongo aquí, que si no me equivoco es el del IKEA, donde simplemente posando el móvil encima y sin enchufar ningún cable somos capaces de cargar ese móvil o ese cepillo, pues todo esto se basa de nuevo en la inducción electromagnética. Los transformadores, que son fundamentales para el transporte de la energía eléctrica y el uso de esa energía en las casas, pues esos transformadores se basan en dos principios. Uno de ellos es el de la inducción electromagnética. Las telecomunicaciones, lo mismo, las antenas, cuando una antena recibe una onda electromagnética a través del aire y con esa onda es capaz de interpretarla y demás, ahí también está el principio de la inducción electromagnética y, bueno, muchos más elementos. Hay multitud de ejemplos. Por ejemplo, me ha comentado Sergio antes de hacer la presentación, las vitrocerámicas de inducción, por ejemplo, también estarían detrás de este principio. Y nada más. Con esto terminamos y bueno, si hay alguna duda o lo que sea, me comentáis, pero aquí terminamos. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que es súper interesante y además una presentación de 10. Se nota que no es la primera vez que ves la inducción electromagnética, ¿verdad? No, yo no soy teleco, soy informático, pero de profe asociado en la clase tercero me ha tocado hablar de esto en la asignatura de física. Qué curioso, me ha sorprendido, ¿no? El hecho de, siendo informático, que hayas indagado tanto en el mundo de la inducción y los campos electromagnéticos. ¿A nadie le suena esto de así con los deditos? Sí, regla de la mano izquierda, regla de la mano derecha, sí. De hecho, hubo una versión de la presentación en la que comentaba esos temas, pero me alargaba mucho la explicación y digo, bueno, vamos a dejarlo. Pero sí, en los exámenes de física es muy típico ver, suelen ser muy graciosos de ver porque están todos los alumnos haciendo cosas como así, con las manos, tal, y es bastante curioso ver un examen de física. Correcto. Pues no sé si hay alguna preguntilla para ti, Alberto. Vamos a ver el chat. Hay muchas felicitaciones de todo el mundo para todo el mundo. Y hay un comentario de Juan que dice fotovoltaica, que supongo que es tu interrogación. Sí, correcto. Como veis, en la presentación, o sea, en la transparencia final se hacía un poco se resolvía el enigma, pero sí, efectivamente la fotovoltaica no utiliza este principio. Pero en general todas las demás centrales eléctricas, al final es hacer girar algo, bueno, hacer girar una espira y ponerla en un campo magnético.